¿Qué tienen en común el justiciero y John Wick, además del hecho de que ambos matan un mafioso ruso bajo la lluvia? Ambas cintas son parte de un claro paralelismo y están protagonizadas por un hombre de acción que se ve obligado a salir de su retiro para vengar a alguien. En El Justiciero, Robert McCall es un antiguo agente del gobierno que se ha convertido en un hombre tranquilo y solitario. Sin embargo, cuando conoce a Terry, una joven que está siendo explotada por la mafia rusa, McCall no puede quedarse de brazos cruzados. Al igual que John Wick, El Justiciero es una película llena de acción y violencia, y, paradójicamente, en ambas películas se enfrentan a la mafia rusa. McCall es un asesino experto que no se anda con rodeos a la hora de repartir justicia. ¿Quieres saber más? Entonces eres bienvenido a Stay, el lugar donde te quedas a disfrutar del resumen de una buena película. Prepárate para una historia de venganza, redención y justicia que te dejará sin aliento en The Equalizer, conocido en español como El Justiciero. La película comienza mostrando a Robert McCall, una persona excepcionalmente organizada que cronometra meticulosamente cada una de sus acciones con un cronómetro, centrándose en la precisión y la eficiencia. En la actualidad, disfruta de una vida tranquila después de retirarse de sus intensas misiones en los Marines y la CIA. En lugar de eso, Robert trabaja a tiempo parcial en un lugar donde es muy apreciado por sus colegas, quienes desconocen su pasado. Durante su descanso para almorzar, Robert se sienta con Ralphie, quien está tratando de convertirse en guardia de seguridad. El señor McCall lo ayuda dando tips para manejar su nutrición y recomendándole ejercicios físicos para alcanzar su peso ideal. Sin embargo, mientras habla con él, oye un crujido y descubre que su supuesto sándwich de atún contiene papas fritas ocultas, por lo que le dice: Progress, not perfection. Robert, atormentado por el insomnio, pasa muchas noches en un restaurante local. Allí, bebe té y se sumerge en libros. Cada noche se encuentra con una joven que también frecuenta el restaurante. Sus interacciones son breves, pero con el tiempo comienzan a conocerse mejor. En una de esas noches, el señor McCall regresa al restaurante, donde la misma chica se une a él. Poco después de verlo con un nuevo libro, ella le pregunta sobre el final del libro anterior, pero su conversación se interrumpe cuando llega una limusina al otro lado de la calle. La chica recibe una llamada de Slavy y, a pesar de su renuencia, sale para subirse a la misma. En la siguiente noche, Robert vuelve a ver a la chica en el restaurante y ella se une a él en su mesa. Ella se presenta como Alina. Cuando Robert le pregunta acerca del moretón en su rostro, ella le resta importancia, afirmando que fue el resultado de un tonto accidente. Alina sueña con ser cantante y le regala al señor McCall un CD con su música, pero le termina diciendo. Robert, al oír eso, le responde: I think you can be anything you want to be. Alina nota un anillo de bodas en el dedo de Robert, le pregunta si tiene esposa y termina descubriendo que ya falleció. Es allí que el señor McCall aprovecha y le comenta que se desafió a sí mismo a leer los 100 libros que su difunta esposa quería leer. Más tarde, cuando Alina acompaña a Robert a su casa, son sorprendidos por Slavy, el proxeneta ruso que la explota, quien golpea a Alina por supuestamente faltarle el respeto a uno de sus clientes. Robert no interviene y Slavy, pensando en que Robert era un cliente de Alina, se acerca y le entrega a Robert una tarjeta de su negocio. El tiempo pasa y la ausencia de Alina se hace notable para Robert en el restaurante. Finalmente, el gerente del restaurante revela que Alina está en una unidad de cuidados intensivos, gravemente golpeada. Profundamente preocupado, el señor McCall se dirige al hospital, donde ve a Mandy, una amiga de Alina. Cuando finalmente se acerca a Mandy, ella retrocede con miedo, cuestionando su identidad. Después de darse cuenta de que realmente es un amigo de ella, Mandy le revela que ella también está atrapada en el mismo oscuro trabajo que Alina. Le confiesa que Alina fue golpeada por Slavy debido a que ella se defendió de uno de sus clientes golpeadores, y que por ello la golpeó para generar miedo en las demás chicas. Esa noche, el señor McCall examina la tarjeta de negocios de Slavy y el CD que Alina le regaló. Se da cuenta de que si no interviene, la vida de Alina podría perderse, pero al mismo tiempo tiene una promesa que le hizo a su difunta esposa de no volver a su violento pasado. Esta elección lo atormenta, pero finalmente decide tomar cartas en el asunto. A medida que avanza la noche, Robert llega junto a Slavy en un departamento ubicado sobre un restaurante. Robert se presenta como un invitado cordial y presenta un sobre con $9,800. Al principio, los hombres se burlan de Robert, pero Slavy finalmente acepta la oferta, casi $10,000 por la libertad de Alina. Pero en ese momento, Slavy cambia de opinión. Ese dinero solo comprará a Alina un mes de libertad.
Furioso, Slavy rechaza el trato y ordena a Robert que se vaya. Robert toma su sobre y procede a colocar los cráneos de vidrio en el escritorio, apuntándolos hacia cada hombre en la habitación. Luego se dirige hacia la puerta, pero en lugar de salir, la abre y cierra varias veces antes de finalmente cerrarla con llave y girarse hacia ellos. Después de analizar detenidamente a cada hombre, inicia el cronómetro de su reloj y se dirige hacia Slavy. El matón más cercano a la puerta saca un arma, pero Robert lo desarma, rompiéndole el brazo y disparando a Slavy. Luego procede a eliminar en segundos de manera brutal a los otros 3 hombres. Uno de ellos se abalanza sobre él con una botella rota, pero Robert lo detiene con un sacacorchos del mostrador, acabando con él también. Robert detiene su cronómetro satisfecho con su trabajo eficiente, se acerca a Slavy, se sienta a su lado y observa cómo la vida se le desvanece lentamente. De manera escalofriante, Robert le dice a Slavy: Your heart is beating 3 times the normal rate just because you lose so much blood. About 30 seconds, your body's going to shut down and you're going to suffocate. Y que todo se hubiera evitado si él solo hubiera tomado los $9,800. Después del violento enfrentamiento, Robert regresa a su casa para refrescarse y se disculpa con su difunta esposa mientras se coloca de nuevo su anillo de bodas. En el caos posterior a los asesinatos, un mafioso ruso llamado Teddy llega a Boston con la tarea de descubrir al asesino. Se une a un grupo de policías corruptos para recopilar pistas y los dirige a obtener imágenes de vigilancia de todas las cámaras en un radio de 6 cuadras. Les ordena llevarlo a su alojamiento, lo que irrita a los policías, pero Teddy le dice que está allí para hacer el trabajo que ellos no pudieron hacer. A la mañana siguiente, uno de los policías corruptos, Frank Masters, lleva a Teddy a la oficina de John Looney, un mafioso irlandés local, como parte de su investigación. John implora ignorancia sobre los asesinatos, expresando su odio hacia los rusos, llamándolos insanos y arrogantes. En respuesta, Teddy desestima a John, afirmando que le falta la inteligencia para orquestar tales asesinatos. Luego, Teddy revela que el verdadero motivo de su visita es denunciar a los irlandeses por saquear a los rusos y advertirles que tal comportamiento ya no será tolerado. A medida que la hostilidad aumenta, Frank discretamente se prepara para un posible enfrentamiento. John, furioso por las amenazas de Teddy, se encuentra con un repentino ataque de este. Frank dispara a los otros 2 hombres en la habitación y Teddy no se detiene, golpeando a John una y otra vez hasta dejarlo sin vida. Luego de todo esto, Teddy recibe una llamada de su líder Pushkin, a quien le sugiere que un forastero, no uno de sus rivales habituales, cometió los asesinatos, elogiando la habilidad requerida para hacer lo que hizo. Pushkin desestima sus especulaciones, exigiendo a Teddy que resuelva la situación públicamente para disuadir incidentes futuros. Mientras examina imágenes fijas de las cámaras de seguridad, Teddy ve a Robert entrando en el edificio. Mientras tanto, Robert se da cuenta de que Ralphie no ha fichado para su turno regular en el trabajo. Cuando consulta al gerente de turno, descubre que Ralphie renunció sin dar ninguna razón. Más tarde, Robert visita un restaurante propiedad de la madre de Ralphie, a quien McCall se dirige en español diciéndole: Bueno, que se reúna con usted, señor. Luego, Ralphie le revela que se está tomando un receso para ayudar a su madre a mejorar el edificio después del incendio que supuestamente fue provocado por un fallo eléctrico la noche anterior. Robert presta su ayuda en la limpieza, pero no puede quitarse la sospecha sobre la verdadera causa del incendio. Cuando cae la noche, se ve a 2 policías corruptos, Rimar y Peterson, cenando en el restaurante de la madre de Ralphie. Posteriormente se ve a ambos presionando a la madre para cerrar el negocio temprano y comienzan a exigir dinero a cambio de protección, amenazando con otro accidente si no cumplen con los pagos. Robert los encuentra fuera del restaurante y les informa que quiere denunciar un crimen. Los oficiales lo desestiman y están a punto de marcharse hasta que uno de ellos recibe una llamada personal de Robert. Ellos nuevamente descienden del vehículo y van junto a Robert, quien les muestra un video que grabó de su extorsión a un empleado, incluyendo su confesión de haber provocado el incendio en el restaurante. Robert se ríe mientras revela que esa grabación es la única que tiene. Los oficiales lo amenazan, pero Robert rápidamente los desarma y los golpea, ordenándoles que devuelvan el dinero extorsionado o que en caso contrario sería noticia de primera plana. Los policías corruptos no tienen otra opción que cumplir y al otro día reembolsan el dinero a la madre de Ralphie. Teddy visita a Mandy confrontándole sobre las mentiras que dijo durante su conversación anterior, ya que cuando llegó a Boston, Teddy le había preguntado a Mandy si sabía algo sobre Lina, a lo que ella afirmó que no eran cercanas.
Sin embargo, Teddy había descubierto recientemente que son buenas amigas y exige saber cuándo fue que Mandy habló por última vez con Alina. Mandy admite que visitó a Alina en el hospital hace una semana y menciona la presencia de un hombre negro que parecía preocupado por Alina. Satisfecho con su honestidad, Teddy le agradece y luego la somete repentinamente a una llave de estrangulación hasta dejarla inmóvil, sin vida. Esa misma tarde, Robert es visto jugando béisbol con sus compañeros de trabajo, mientras Ralphie luce orgulloso su nuevo uniforme de guardia de seguridad, habiendo pasado la prueba requerida. Sus compañeros están orgullosos y él saluda a Robert en reconocimiento. Al día siguiente, en el trabajo, un criminal invade la tienda donde trabaja Robert con una pistola y exige el dinero de la caja registradora a la cajera Jenny. Robert se acerca sin inmutarse y comienza a vaciar la caja registradora, dispuesto a dejar pasar el evento. Sin embargo, cuando el ladrón exige el anillo de Jenny, un recuerdo de su madre, ella se niega a entregarlo. Robert toma nota de varios detalles sobre el hombre, como sus tatuajes y gorra de béisbol. Pero cuando una familia con niños entra en la tienda, Robert elige no intervenir y le entrega el anillo al ladrón. Al llegar al lugar, la policía les informa sobre una serie reciente de robos relacionados con el mismo hombre. Robert tranquiliza a Ralphie, afirmando que ninguna cantidad de dinero vale una vida. Poco después, Robert toma un mazo de la sección de herramientas y, al día siguiente, Jenny encuentra su anillo de nuevo en la caja registradora, mientras que Robert devuelve el mazo limpio al estante. A medida que cae la noche, Teddy visita la casa de McCall, haciéndose pasar por un detective que investiga las muertes de 5 rusos. Le muestra a Robert una foto del cuerpo fallecido de Mandy, haciendo pasar su muerte como un desafortunado accidente. Durante el resto del día, Robert compra varios artículos para viajar y fabrica una falsa receta de meclicina, un medicamento comúnmente utilizado para aliviar el mareo durante los vuelos. Luego, Teddy hace que su equipo siga a Robert al restaurante con la intención de capturarlo y matarlo. Sin embargo, Robert es consciente de la presencia de ellos y señala al trabajador de tendidos eléctricos como un sicario encubierto de Teddy, mencionando que sus manos son inusualmente suaves para alguien que supuestamente trabaja con cables. Simultáneamente, un camión se detiene frente al restaurante, ocultando la vista de Teddy y Frank. El hombre encubierto saca una Uzi e instruye a Robert a dirigirse al auto. Imperturbable, Robert activa su cronómetro y estudia rápidamente al hombre usando su libro para desarmarlo y posteriormente matarlo en la mesa. Luego pone al restaurante en oscuridad y sale discretamente, tomando fotos de Teddy y su equipo en su automóvil. Teddy ordena a sus hombres que capturen a Robert con vida y comienzan la persecución. Robert deliberadamente deja una serie de huellas sangrientas en una pared para despistar a Teddy y logra aislar a uno de los policías corruptos. Después de incapacitar al oficial, Robert escapa con su teléfono y en su casa atiende una herida de bala hirviendo miel y aplicándolo en la lesión. Anticipando a Teddy y su equipo, logra dejar su apartamento de forma inadvertida, dejando deliberadamente el grifo del baño abierto. Desde el punto de vista de otro edificio, Robert observa al equipo de Teddy a través de cámaras ocultas instaladas en su apartamento. Al entrar en el apartamento de Robert, los hombres de Teddy descubren recibos de un vuelo a México y un frasco de pastillas recetada vacío, sugiriendo un intento de escape planeado por Robert. Sin embargo, Teddy desestima esta evidencia como una distracción deliberada, afirmando que Robert los está observando en ese momento. Al otro día, Robert visita a sus antiguos amigos Brian y Susan Plummer, ambos ex colegas de la agencia en la que solía trabajar. Se acerca a Susan confiando en su capacidad para recopilar información esencial sobre Teddy y sus empleadores. Mientras Susan se aventura en ir a la agencia a identificar a Teddy, Brian expresa su alivio al ver a Robert vivo. Se revela que Robert había fingido su muerte años atrás, una verdad que Susan siempre había puesto en duda, considerando a Robert demasiado inteligente como para caer víctima de una simple explosión de automóvil. Regresando a casa en helicóptero, Susan comunica sus hallazgos a Robert. Los hombres que Robert eliminó formaban parte de la mafia rusa liderada por Vladimir Pushkin. Teddy, cuyo verdadero nombre es Nikolai, es un solucionador de problemas al que Pushkin llama cuando necesita resolver uno. También se revela que los policías corruptos Rimar y Peterson estaban en la nómina de Pushkin, pero que recientemente fueron encontrados muertos.
Susan concluye su informe advirtiendo a Robert que estos hombres no se detendrán hasta que él y todos los que le importen estén muertos. Al regresar a la ciudad al día siguiente, Robert rastrea a Frank y astutamente lo atrae fuera al activar la alarma de su automóvil. Frank, paranoico pero decidido a apagar la alarma, procede a dirigirse a su garage sin darse cuenta de que Robert lo espera allí. Robert lo atrapa en su automóvil, que está equipado con una manguera para canalizar monóxido de carbono en su interior, creando efectivamente una cámara de gas improvisada. Desesperado por obtener información sobre Pushkin, Robert somete a presión a Frank, quien después de soportar el ambiente tóxico durante un tiempo acepta cooperar. Guiado por Frank, Robert lo lleva a un almacén donde los rusos guardan su botín. Allí se enfrenta al hombre a cargo, a quien desarma rápidamente, obligándolo a hacer que sus hombres se rindan. Luego reparte una parte del dinero a las empleadas del lugar diciéndoles y obliga a Frank a alertar a la policía, quienes al llegar arrestan a Frank y descubren a los mafiosos encerrados en el congelador de carne junto con los millones de dólares. Posteriormente, Robert se dirige a la caja de seguridad de Frank, que incluye una memoria USB con información sobre las operaciones de Pushkin en otra parte de la ciudad. Teddy estaba sosteniendo una reunión con un mercenario ruso para coordinar el asesinato de Robert cuando de repente este sale para usar el baño. McCall entra en escena momentos después, llevando los lentes rotos y ensangrentados del mercenario. Confronta a Teddy presentándole un ultimátum: llamar a Pushkin y ordenarle que cierre sus operaciones o continuar la persecución y morir. Teddy, en lugar de eso, se refiere a Robert como un simple estorbo al que compara con una mota de polvo que se lleva el viento. Sin inmutarse, Robert comienza a contar una historia sobre un niño ruso de 12 años que fue abandonado durante toda su vida. En la historia, el niño es adoptado por un hombre compasivo que le brinda hogar y una familia propia, pero una semana después, los padres adoptivos son encontrados asesinados en su cama. Al terminar la historia, McCall insinúa que Teddy era el niño, sugiriendo que mató a sus padres adoptivos por miedo a ser abandonado nuevamente. Riendo ante la teoría de McCall, Teddy afirma que no es sentimental y que tales rasgos son debilidades. McCall deja una nota con su número de teléfono para Teddy, aconsejándole que lo llame una vez que haya tomado una decisión. Mientras avanza la noche, McCall utiliza la memoria USB de Frank para transferir millones de dólares de las operaciones de Pushkin al FBI. Descubre también una lista de las unidades petroleras de Pushkin en la ciudad y coloca bombas en los barcos atracados en el muelle, destruyéndolos completamente. En su creciente desesperación, Teddy opta por un enfoque diferente para atraer a McCall. Junto con un equipo de mercenarios, asaltan la tienda de hogar donde trabajan los colegas de McCall, tomando a sus amigos como rehenes. Establece además un ultimátum: McCall tiene 30 minutos para presentarse o sus amigos serán asesinados. Teddy intenta rastrear el teléfono celular de Robert, pero se da cuenta de que en realidad lo dejó en un autobús, utilizando esto como distracción para infiltrarse en la tienda. Inesperadamente comienza a sonar una canción de Gladys Knight and the Pips a través del sistema de megafonía de la tienda. Ralphie es señalado por los mercenarios para llevarlos a la sala de seguridad, pero caen en una trampa preparada por Robert, quien los elimina sigilosamente. Ralphie, visiblemente afectado, recibe instrucciones de Robert para guiar a todos a un lugar seguro mientras él se ocupa de los intrusos. Con los hombres de Teddy ahora dentro del edificio, las luces de repente se apagan y las puertas se cierran de golpe, atrapándolos a todos dentro. Robert comienza a improvisar, convirtiendo artículos de la tienda en trampas. Usa alambre con púas y una bolsa de grava para crear una horca improvisada. Un segundo mercenario encuentra a su compañero colgando de ella, pero antes de que pueda reaccionar, McCall lo ataca con una herramienta de jardín. En un momento de confrontación, Teddy logra disparar a Robert en el hombro, pero él escapa rápidamente. Robert cura su herida utilizando una antorcha y un pomo de puerta para cauterizar la herida. Dos de los secuaces de Teddy tropiezan con la escena, notando una antorcha colocada sobre un charco de gasolina con un cable adjunto. Sospechando una trampa, deciden ignorarla y continuar. Robert elimina al primer hombre y pacientemente espera que el segundo se acerque antes de eliminarlo también. Ralphie acude en ayuda al Sr. McCall, pero recibe un disparo en la pierna por sus esfuerzos.
En una rápida evaluación de la situación, Robert instruye a Ralphie que corre hacia la caja de interruptores y restaure la energía en exactamente 40 segundos. Mientras Ralphie se apresura a cumplir su misión, Robert atrae a otro secuaz a una sala de estar, dejando un rastro de sangre que lo conduce hacia la habitación. Cuando Ralphie restaura la energía, el secuaz se encuentra en una habitación con varias latas de oxígeno comprimido dentro de un microondas. Un repentino aumento de energía hace que el microondas se encienda, lo que provoca una explosión masiva que elimina al agresor. Compitiendo contra el tiempo, Teddy se dirige hacia Ralphie con intenciones homicidas, pero Robert interviene, blandiendo una pistola de clavos con la que dispara clavos en los puntos de presión de Teddy, inmovilizándolo por completo. Abrumado y desesperado, Teddy cuestiona la identidad de Robert, pero Robert simplemente lo mira, y Teddy recibe un disparo final que pone fin a su vida. 3 días después, Robert viaja a Moscú, Rusia, para encontrar a Pushkin. Aprovechando la distracción de Pushkin en la ducha, Robert lo confronta, diciéndole que está allí por la cabeza de la serpiente. Pushkin intenta sobornarlo, pero Robert ya ha salido de la habitación. Cuando Pushkin alcanza su arma junto al lavabo desbordado, pisa cables cortados y expuestos dejados por Robert. Sus gritos finales resuenan por toda la mansión mientras es electrocutado y muere. Dejando la finca de Pushkin, Robert pasa junto a los cuerpos sin vida de los guardias y regresa a su casa. A su regreso es recibido por Alina, quien se está recuperando. Ella le informa que ha encontrado un trabajo adecuado y que ha empezado a leer. También le menciona acerca de un sobre con $9.800 que encontró entre sus pertenencias en el hospital. Le agradece a Robert por los cambios en su vida, insinuando que sabe que él es quien la liberó. Meses después, Robert coloca un anuncio en línea presentándose como The Equalizer y ofreciendo su ayuda a quienes la necesiten y puedan aprovechar sus habilidades únicas. Recibe un correo electrónico codificado pidiendo ayuda, a lo que simplemente responde con un sí.